Bien, jóvenes, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la semana 7 del curso de aritmética. Vamos a revisar el tema de sucesiones y estadística. Bienvenidos todos. ¿Me confirman visualización de pantalla, escucha de audio? Listo, muy bien, muchas gracias. Vamos a comenzar entonces por aquí, revisando los temas. Primero vamos a definir qué es una sucesión, cuántos tipos de sucesiones hay. Luego vamos a explicar sobre las series infinitas, las sumas notables. Y luego en estadística vamos a revisar el tema de promedios, promedio aritmético, geométrico, armónico y finalmente medida de dispersión como la varianza, la desviación estándar. Todo eso vamos a ver entonces a lo largo de esta clase. Eh, los 5 primeros problemas tienen que ver con el tema de sucesiones, progresiones y sumas notables. Y los 5 últimos tienen que ver con el tema de estadística. ¿Qué es una sucesión? Una sucesión es un conjunto de números que se generan a través de una ley de formación y se presentan en un orden determinado. Miren, por ejemplo, tengo esta sucesión 3, 4, 5, 6. El siguiente número obviamente es 7, ¿no? El siguiente número 8 y así. Bien, ¿cómo se generan estos números? Con una fórmula, con esta fórmula que ven en pantalla. Si yo reemplazo n igual a 1, estoy hallando el primer término. 1 más 2, 3. Si yo reemplazo n igual a 2, hallo el segundo término, 4. Y así sucesivamente. Este tipo de sucesión se conoce como aritmética porque a cada término le vamos agregando un valor determinado, ya sea positivo o negativo. Si es positivo, la sucesión es creciente. Si es negativo, es decreciente. Y esta fórmula se conoce como ley de formación. Segundo ejemplo, tengo esta sucesión y observamos que a cada término le voy restando 3, 5, 7. Es decir, para hallar el quinto término tendré que restar 9 unidades. Esta sucesión también es aritmética decreciente y la fórmula para hallar los términos de esta sucesión es 15 menos n cuadrado. Si yo reemplazo n igual a 1, hallo el primer término. Si reemplazo n igual a 2, hallo el segundo término y así. Luego tenemos las sucesiones geométricas. Por ejemplo, 2, 6, 18, 54. Se dice que es geométrica porque a cada término se le tiene que multiplicar o dividir un mismo valor para hallar el siguiente término. En este caso por 3. Ahora, como vemos, esta es una sucesión geométrica creciente. También hay sucesiones geométricas decrecientes. Por ejemplo, si voy multiplicando por un medio, ¿no? La fórmula para hallar cada término de esta sucesión geométrica es 2 por 3 a la n menos 1. Bien, ahora averigüemos cómo se determinan cada una de estas fórmulas. ¿Cómo se halla esta fórmula? ¿Cómo se halla esta segunda fórmula? ¿Cómo se halla esta tercera fórmula? Bien, eso es lo que vamos a ver en adelante. Cuando tenemos una sucesión polinomial de primer orden, ¿sí? Como vemos en pantalla, la sucesión tiene esa forma, ¿no? Y cada término, la fórmula general, se halla de la siguiente manera. AN es igual a 1 más n menos 1 por la razón. Así se halla la ley de formación para una sucesión polinomial de primer orden. Ley de formación. Ejemplo. A ver, tengo la sucesión 3, 5, 7, 9. Entonces, ¿cuál es la fórmula que me permite hallar cada uno de estos términos? Bueno, aquí sería más 2, por aquí completo con más 2, aquí completo con más 2. Entonces, aquí identifico que el primer término es 3 y que la razón es 2. Aplico la fórmula. La fórmula es AN igual a 1 más n menos 1 por la razón. Reemplazo el primer término que es 3 y la razón que es 2.
Operando esto, me queda 2n más 1. Esta es la ley de formación. Si usted emplea esta fórmula, puede hallar el primer término, segundo término, tercer término, cuarto término, décimo término, cualquier término. Bien, entonces, con eso hemos terminado lo que es las sucesiones polinomiales de primer orden. ¿Y por qué se llaman de primer orden o lineales? Porque en la fórmula observemos que es un polinomio de grado 1. Si fuera un polinomio de grado 2, decimos de segundo orden. Buenos días, González, también. Buenos días. Bien, entonces ahí está por el chat la formulita, cómo van a trabajar cuando es de primer orden. De segundo orden. Una sucesión polinomial de segundo orden tiene esta ley de formación, un polinomio de grado 2. Ahora, ¿cómo se hallan este polinomio? ¿Cómo se hallan los coeficientes? A ver, supongamos que esta es la sucesión. Completo una fila hacia abajo, completo otra fila hacia abajo y aquí recién en la segunda fila que he completado encuentro el valor constante. Trazo una línea oblicua hacia la izquierda y voy completando los términos en cada fila. Luego formo las ecuaciones 2a, a más b, c. Luego resolver estas ecuaciones, ya tengo a, b y c. Lo reemplazo en esta formulita de acá. Y la ley de formación tendría esta forma. A ver, veamos. Ejemplo. Veamos eso con un ejemplo. A ver. Ejemplo por acá. Supongamos que tengo, a ver, por acá 2, por acá 5, por acá 10, por acá 17 y así. Completo hacia abajo, por acá es 3, por acá es 5, por acá es 7. Completo hacia abajo, por acá es 2. Ya encontré el término constante. Luego trazo una línea oblicua hacia la izquierda y voy completando términos. A ver, voy completando términos con otro color, negro. Aquí 2 porque el 2 se repite. Aquí 1 porque 1 más 2 es 3. Y aquí 1 otra vez porque 1 más 1 es 2. Luego trabajo con estas ecuaciones. 2a, por aquí a más b, lo igualo a más b y por acá c. Bien, ahora veamos. Si 2a es 2, a es igual a 1. Si yo reemplazo el 1 acá, 1 más b es 1, b vale 0. C vale 1. Luego la ley de formación es de la forma an cuadrado más b por n más c. Si yo reemplazo el A1 encontrado y el B0 y el C1, esto sería n cuadrado más 1. Esta es la ley de formación. Con esa forma, con esa fórmula usted puede encontrar cualquier término. Bien, con eso hemos terminado las sucesiones polinomiales de segundo orden. ¿Ya? ¿Hasta aquí tienen alguna consulta, alguna pregunta sobre lo que se ha explicado? Con confianza, pregunten. Preguntas. Bien, no hay consultas. Paso a una de tercer orden. Una sucesión polinomial de tercer orden, si su ley de formación. Bueno, para empezar, el término constante se halla en la cuarta fila. Y su ley de formación es un polinomio de grado 3, ¿no? Polinomio de grado 3. Ahora, ¿cómo se halla la ley de formación en una de tercer orden, cuarto orden? Bueno, hay una fórmula general para cualquier sucesión polinomial. Es la siguiente. Dada esta sucesión, se van completando filas hacia abajo hasta encontrar el valor constante. Y luego,
la ley de formación se halla con esta fórmula. Estos números que ves entre paréntesis representan el número combinatorio. Para el primer caso de n-1 en 0. Aquí número combinatorio de n-1 en 1 y así. Este A1, B1, C1, D son los primeros números que aparecen en cada una de las filas. Y la suma de los n primeros términos es parecido, se halla de esta manera. Los que cambian son los números combinatorios. Ahora comienzan en n, ya no en n-1. Muy bien, entonces podemos dar un ejemplo. Por acá. Ejemplo. A ver. Por acá tengo la sucesión 2, por acá 9, por acá 28, por acá 65, por acá 126 y así. Bien, voy a completar filas hacia abajo. Por acá 7 hasta encontrar el valor constante. Por acá 19, por acá 37, por acá 61, por acá 12, por acá 18, por acá 24, por acá 6, por aquí 6. Ya encontré el valor constante. Con estos voy a trabajar con el 2, con el 7, con el 12, con el 6, con los primeros números de cada fila. La ley de formación se halla así. Empiezo con este 2. 2 por el número combinatorio también se denota así. De n-1 en 0. Más, luego viene este 7. 7 por el número combinatorio de n-1 en 1. Más el siguiente número es 12 por el número combinatorio de n-1 en 2. Más 6 por el número combinatorio de n-1 en 3. El número combinatorio está definido en la combinación de n en k como n factorial dividido por n menos k factorial por k factorial. Entonces, si yo aplico esa fórmula a cada uno de estos, por acá esto me da 1. Por acá esto me da n-1. Aplique la fórmula que está por aquí, en el lado derecho. Acostúmbrese a aplicar esta fórmula porque para análisis combinatorio y probabilidades, que es la siguiente clase, vamos a usar esta fórmula a cada momento. Luego, si aplicamos esta fórmula por acá, me queda n-1 por n-2 sobre 2. Y si aplico la fórmula por acá, me queda n-1 por n-2 por n-3 sobre 6. Operando me queda n al cubo más 1. Opere usted, compruebe de que esta es la ley de formación. Muy bien. Entonces, hemos usado la teoría de número combinatorio para poder determinar la ley de formación en una sucesión polinomial, en este caso de tercer orden, ¿no? Eso es lo que estamos viendo en pantalla. Bien, entonces por acá les copio esto. Continúo. Los números combinatorios se hallan de esta manera y eso ya lo expliqué. El factorial de un número se halla de esta manera. El factorial de 0 es 1, el factorial de 1 es 1, el factorial de 2 es 2 y así. El factorial de n se puede escribir como n menos 1 factorial y a su vez, por ejemplo, ¿no? El factorial de 10 es 10 por 9 factorial y a su vez el factorial de 9 es 9 por 8 factorial. Se puede escribir. Se puede aplicar esta fórmula la cantidad de veces que sea necesario. Eso se llama fórmula de recursividad. Aquí hay algunos números combinatorios conocidos. Combinación de n en 0 siempre me da 1. Combinación de n en n es 1. Combinación de n en 1 es n y así. Algunos números combinatorios. Bien, ahora pasamos a lo que son las progresiones. Una progresión aritmética tiene esta forma y su ley de formación
se halla de esta manera. Profe, esto ya lo he visto en una sucesión lineal polinomial de primer grado, correcto. Es lo mismo. La suma de los n primeros términos se hallan de esta manera. Entonces, ejemplo. Veamos. Ejemplo por acá. Ejemplo. Supongamos la sucesión 5, 7, 9, 11. ¿Cuál será la ley de formación? A ver, acá más 2, aquí más 2, aquí más 2. El término primero es 5 y la razón es 2. Entonces, la ley de formación recuerda que es de esta manera. Ahí está en la pantalla, ¿no? Arriba. El primer término es 5 y la razón es 2. Operando entonces la ley de formación sería 2n más 3. Así se halla cada término de esa sucesión. ¿Ya? Muy bien, término enésimo. También se conoce esto ya como término enésimo. Esta es la fórmula para hallar cada término, ¿no? Y esto de acá representa el término enésimo, ¿no? Término primero, término segundo. Muy bien, además, si yo, por ejemplo, quiero hallar la suma de los 10 primeros términos, se representa así. Sería el primero más el décimo entre 2 por la cantidad de términos que es 10, según la fórmula que yo veo acá arriba. Entonces, el primero sería reemplazar en igual a 1, 5. El décimo significa reemplazar en igual a 10, 23. Entre 2 por 10. Bien, eso es 140. ¿No? Entonces ahí tengo un ejemplo de cómo hallar la fórmula general, cómo hallar cualquier término y cómo hallar la suma, por ejemplo, de los 10 primeros términos. Eso es en el caso de que se trabaje con una progresión aritmética, ya sea creciente o decreciente. También tenemos lo que son las progresiones geométricas. Los términos se hallan, se determinan multiplicando o dividiendo un mismo valor. En ese caso, la ley de formación se obtiene de esta manera y la suma de los n primeros términos de esta otra. Veamos un ejemplo. Bien, a ver. Ejemplo. Progresión geométrica. Ejemplo por acá. A ver, yo tengo esta progresión. 2 por 3 es 6. 6 por 3, 18. 18 por 3, 54 y así, ¿no? Estoy multiplicándole 3. El primer término es 2. La razón se representa con Q, es igual a 3. Entonces, el término enésimo se halla como término primero por la razón elevado a la n-1. Reemplazando sería 2 que multiplica por 3 a la n-1. Ahí está la ley de formación. Bien, pueden hacer su captura aquí. Bien, continuamos entonces. Esa es una progresión geométrica. Luego tenemos lo que es las series infinitas.
Dada esta sucesión, una serie es la adición indicada de sus términos. Cuando la progresión geométrica es decreciente e infinita, y si sumamos sus términos, eso se llama serie infinita. Y, la suma de el valor de dicha suma se calcula de esta manera. Pero ojo, tenemos que verificar previamente que es una progresión geométrica decreciente. ¿Y cómo verifico eso? Tengo que ver que el valor absoluto de la razón sea mayor que 0 o menor que 1. Ejemplo, mire, yo tengo esta suma. Esta suma es infinita. Si los términos forman una progresión geométrica decreciente, aplico esta fórmula. Y efectivamente, yo multiplico por un tercio, por un tercio. Esto es una progresión geométrica decreciente. Cumple, ¿no? El valor absoluto de la razón es menor que 1. Ahora, aplicando la fórmula, el primer término sería un medio y la razón sería un tercio. Ahí está. Un medio entre 1 menos un tercio. Operando, esto me da 3/4. Bien, así trabajan las series infinitas. Luego tenemos las sumatorias. Este símbolo, sigma, representa una sumatoria. En este caso, de los n primero, de estos n términos. Propiedades, la suma de n veces una constante es la constante por n. La suma de k veces a su i, el k es constante, puede salir fuera de la sumatoria, queda esto de acá. La tercera propiedad, la sumatoria se distribuye tanto en una suma como en una resta. Ejemplo, yo quiero hallar esta sumatoria de estos términos. La sumatoria por la propiedad 3 se distribuye a cada uno de ellos. Ahí está. Y por la propiedad 2, este 3 que es constante sale de esta primera sumatoria. Este 2 sale de esta segunda sumatoria y así. Bien, acá que me ha quedado. Esta sumatoria que ustedes ven acá, la voy a escribir aquí en el costado izquierdo. A ver. Voy a escribirla por acá. Esta sumatoria que ustedes ven acá, la sumatoria de x igual 1 hasta 6 de x al cuadrado, ¿qué viene a ser? El x es un contador, va tomando valores enteros. Inicia en 1, termina en 6. Si comienzo en 1, sería 1 cuadrado. Por el símbolo de sumatoria, voy sumando. Cambio el valor de x, ahora es 2. 2 al cuadrado. El 2, ¿por qué lo elevo al cuadrado? Porque acá lo indica. Luego viene 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado, 6 al cuadrado. Eso es lo que representa esa sumatoria. Ya en matemáticas en la universidad se utilizan este tipo de lenguaje, ¿no? Lenguaje matemático. Ahora, la suma de cuadrados, como bien saben, es el último por el último más 1 por o sea, 7. Voy a escribir 7. 6 por 7 por 2n más 1 que es 13 sobre 6. Listo, entonces, eso que tú ves acá aparece. Ahí está, 6 por 7 por 3 sobre 6. Luego viene menos 2 veces esta suma. Esta suma, si la desarrollamos así como por acá, vamos a ver que es una suma de consecutivos del 1 al 6. Y la fórmula de la suma de los consecutivos es 6 por 7 sobre 2. Y esta suma es sumar 6 veces 5, o sea, 5 más 5 más 5, 6 veces. Eso es 5 por 6. Bueno, eso me da 261. Ahora, acá está la suma de cuadrados, la suma de consecutivos. Estas son sumas notables. Ahí está la suma de los consecutivos, su fórmula. Suma de pares, suma de impares, suma de cuadrados, suma de cubos, ¿no? Y con eso hemos terminado la primera parte de la clase. Pueden hacer captura de pantalla 10 segundos por cada página que he avanzado, si así lo desean. Yo voy cambiando de páginas cada 10 segundos. ¿Tienen alguna pregunta? Me escriben en el chat.
Bien, continúo. No hay preguntas al parecer, entonces sigo explicando. Primer problema, a ver, ya, por acá comenzamos. Ejercicio de clase. Dice, Franco ahorró en el mes de marzo. ¿De qué moda? ¿De qué forma? ¿De qué modo? El primer día 12 soles, luego 16, luego 20 soles y así, sucesivamente. Entonces, aquí yo me doy cuenta que esto es una progresión aritmética. O también puedo decir que es una sucesión lineal o de primer orden, ¿no? Ahí está. Se le va agregando 4 unidades a cada término. Muy bien. Entonces, recuerden que la fórmula para hallar la ley de formación es igual a 1 más n menos 1 por la razón, ¿no? Listo. Esa es la ley de formación. A ver, vamos a desarrollarlo a mano. Ya, vamos a desarrollarlo a mano. Listo, solución. A ver, atentos. Los ahorros son 12, 16, 20 y así, ¿no? Muy bien. Dice, bueno, observamos que aquí la razón es 4 unidades, ¿no? 4 unidades. 4 unidades. Muy bien. Entonces, la ley de formación o el término enésimo se halla con esta fórmula, ¿no? A1 más n menos 1 por la razón. Listo. Así se halla. El primer término es 12, la razón es 4. Entonces, operando esto, ¿cuánto me da? Si yo opero eso, me da 4n más 8, ¿no? Esa es la ley de formación. Luego, ¿qué más me dice? En el transcurso de cierta cantidad de días, pongámosle X días, ahí está, de dicho mes, ahorró un total de 1000 soles. Y entonces se sabe que la suma después de X días es igual a 1000 soles. O sea, la suma de los X primeros términos. En una progresión aritmética, ¿cómo se halla la suma de los X primeros términos? Término primero más el último término entre 2 por el número de términos. Listo. Ahora reemplazo. El término primero es 12. El último término es AX, es reemplazar acá. 4X más 8. Entre 2 por X igual a 1000. Continúo por aquí operando. Tendría 20 más 4X. 20 más 4X, eso es lo que me ha quedado. Sobre 2 por X igual a 1000. Bien, ahora mitad, mitad, mitad. Y me queda 10 más 2X por X igual a 1000. Muy bien, ¿qué valor le doy a X para que se cumpla la igualdad? El X toma el valor de 20. X igual 20. Si usted reemplaza 20 acá, le da 1000. Entonces, ¿cuántos días de ese mes ahorró Franco? 20 días. El X representa la cantidad de días que han transcurrido, ¿no? Clave, la letra C. Muy bien, ahí está. Ese es el problema 1.
Aquí también pueden hacer ustedes su captura si así lo desean. Si tienen alguna consulta, me escriben. Caso contrario, paso al siguiente ejercicio. Bien, continúo. Problema 2. Omar leyó todo un libro de poemas en 12 días consecutivos. El primer día leyó 3 páginas, el segundo 8, el tercero 14, el cuarto 21 y así sucesivamente. Si Omar leyó todas las páginas del libro y sin repetir página alguna, ¿cuántas páginas leyó en el último día? Bien, entonces vamos a resolver eso por acá. Solución. Bien, el primer día dice que lee 3 páginas. Luego va aumentando a 8, luego 14, luego 21 y así, ¿no? ¿Durante cuántos días? 12 días. O sea, esto llega hasta a 12, ¿no? Muy bien, por acá observamos 5 unidades, por acá 6, por acá completamos con 7, por acá con 1 unidad, ¿no? Listo. Muy bien, entonces observamos que es una sucesión de segundo orden. El número de páginas leídas o el número de páginas que tiene el libro, ¿no? Ah, me piden cuántas páginas leyó el último día. Ah, me piden el A12. Para hallar el A12, voy a aplicar lo que es el número combinatorio. El A12 va a ser igual. Trabajo con estos números. Sería 3 por la combinación de 11, aquí es n-1, en 0, más 5 por el número combinatorio de 11 en 1, más 1 por el número combinatorio de 11 en 2. A ver, el número combinatorio de 11 en 0 por propiedad es 1, el número combinatorio de 12 en 1 es 11, y el número combinatorio, este es 1 por el número combinatorio de 11 en 2, ¿no? Este es 11 por 10, ¿no? 11 por 10 sobre 2. Muy bien, y esto es 55 más 3, 58, más 55. Eso me da 113. 113 páginas que ha leído el último día. Clave la letra E. Bien, pueden hacer captura de pantalla aquí. Bien, la otra forma de resolver sería hallando la ley de formación, ¿no? O sea, trazo una línea acá, voy formando las ecuaciones, completando un número en cada fila y luego lo igualo a 2a, a más b, c, y hallo el término doceavo. También puedo hacer eso. Ambas soluciones llegan al mismo resultado. Clave la letra E. Muy bien, acá también pueden hacer su captura de pantalla. Bien, paso a problema 3. Problema 3. Ya, ¿qué dice? Julieta, vendedora de una farmacia, observa que desde las 8 horas de un día se vendió pastillas de paracetamol de la siguiente manera. A ver,
Solución. La primera hora se vendió 10 pastillas. En la segunda media hora, 14. La tercera media hora, 20. La cuarta media hora, 28. Y así sucesivamente. ¿Cuántas pastillas se vendieron? Se vendió hasta las 5 de la tarde. Bueno, hasta las 9 hay 2 medias horas. De 8 a 9 hay 2 medias horas. Primera media hora, segunda media hora. Si sigo hasta las 5, ¿cuántas hay? De 8 a 12 hay 4 horas, de 12 a 5 hay 5 horas, 9 horas en total. Y en 9 horas hay 18 medias horas. 18 medias horas. O sea que aquí debe haber 18 términos. Listo, explicado esa parte. En 9 horas hay 18 medias horas. Y como estos números representan la cantidad de pastillas vendidas cada media hora, entonces aquí deben haber 18 números, 18 términos en la sucesión. ¿Qué me piden a mí? ¿Cuántas pastillas se vendió en la última media hora? No, me piden cuántas se vendieron en total, ¿no? ¿Cuánto se vendió hasta las 5 de la tarde? O sea, sumar todos estos términos. Bien, veamos qué tipo de sucesión es. Por aquí es 4, por aquí es 6, por acá es 8, por acá es 2, por acá es 2. Se trata de una sucesión de segundo orden. Vuelvo a trabajar con el número combinatorio. Hay que acostumbrarnos a trabajar con el número combinatorio porque eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, me piden la suma de los 18 primeros términos, ¿no? O sea, la suma de todos. Ya trabajo con el 10, el 4 y el 2. Comienzo con el 10. 10 por la combinación de 18 en 1. Ahora la combinación empieza en n en 1. Recuerden la fórmula. Más 4 por la combinación de 18 en 2. Más 2 por el número combinatorio de 18 en 3. Listo. Este número es 18. Este número es 18 por 17 sobre 2. Y este número es 18 por 17 por 16 sobre 6. Y operando, eso me da, operando, eso me da 2424. La clave B. Bien, pueden hacer, les envío la captura. Problema 3. ¿Tienen alguna pregunta? Más bien aprovechen ahí, activen su micrófono, escriban en el chat, pregunten. ¿Tienen alguna pregunta en los 3 primeros problemas? ¿No hay preguntas? ¿Preguntas? Bien, paso al problema 4. Puede preguntar mientras que yo voy explicando, ¿ah? Pueden escribirme por acá. Problema 4. Fabiola presta 4.096 soles a Katia para que lo cancele en 10 meses, con la particularidad de que cada mes pague cuotas distintas de interés, todas con respecto al capital inicial prestado. El primer mes pagó el 20%. Este es el capital prestado, ¿no? 4.096, o sea, 2 a la 12. El primer mes paga el 20%, el segundo mes el 10%, el tercer mes el 5%, el cuarto mes el 2,5% y así hasta el 10º mes. ¿Cuánto dinero en soles pagó en total de interés? Entonces hay que sumar los intereses aquí. Ahora, nosotros vemos aquí porcentajes. Transformo cada porcentaje a fracción. Ahí está. Bueno, ya no lo están resolviendo de esa manera. A ver,
Aquí vemos los intereses y vemos que los intereses forman una progresión de tipo geométrico, de razón un medio. Claro, 20% por un medio me da 10%. 10% por un medio me da 5% y así, ¿no? Muy bien, como me piden la suma de estos intereses, o sea, viene a ser la suma de los 10 primeros términos. ¿Cómo es la suma de los términos en una progresión geométrica? La suma de los n primeros términos es término primero por la razón elevado a la n menos 1 entre la razón menos 1. También se puede escribir así, término primero por 1 menos la razón elevado a la n entre 1 menos la razón. También se puede escribir así. O sea, multiplico por menos arriba y por menos abajo y tengo esto de acá. Muy bien, entonces es la fórmula que se va a aplicar. Donde n vale 10, porque son 10 meses. Por lo tanto, se pagan 10 intereses. El primer término es 20% de C. El Q es igual a un medio y el N que vale 10. Bien, reemplazando los valores, me queda esa expresión que viene a ser la clave D. Pueden hacer su captura, problema 4. Bien, paso a problema 5. Álvaro le dará de propina a su sobrino Daniel una cantidad de soles equivalente al producto de los términos de la fracción irreducible que se obtiene al sumar estos decimales. Ya, entonces miren, los decimales son estos de acá. Y supongamos que la fracción que se obtiene es A sobre B. Para poder realizar la suma, voy a transformar cada decimal a fracción. Ahí está. Cada decimal se está transformando a fracción. Si observamos, esta suma es infinita. ¿Y cómo me doy cuenta que es infinita? Por esos 3 puntos que veo acá. Ahora, simplificando los términos de cada fracción, me queda esto de acá. Un cuarto, un quinto, ¿no? ¿Y qué observo? Que los términos aquí forman una progresión geométrica de razón 4 quintos. O sea, se trata de una serie infinita. Y en una serie infinita, ¿cómo se hallan la suma de sus términos? La suma de los términos en una serie infinita, recordemos que es igual a término primero entre 1 menos la razón. En este problema, el primer término es un cuarto y la razón es 4 quintos. Y eso es lo que usted ve en pantalla. Operando, ahí está la fórmula. Operando, eso me da 5 cuartos. O sea, ya como 5 cuartos es irreducible, A vale 5, B vale 4. Dice que Daniel va a recibir de propina el producto, 5 por 4, 20, de los términos de esta fracción. Clave la letra A. Muy bien, con eso hemos terminado el tema de sucesiones y progresiones. Pueden hacer su captura y pasamos al tema de estadística.
Muy bien, pasamos a la segunda parte de la clase, teoría de estadística. La estadística es una ciencia que analiza serie de datos, por ejemplo, edades, temperaturas, nivel socioeconómico. Población viene a ser el conjunto de elementos que se quiere investigar, pero a veces es imposible investigar a todos los elementos de la población, porque este es muy grande. Por ejemplo, si yo quiero investigar la preferencia electoral en un distrito, es difícil que yo pregunte a cada habitante del distrito por quién va a votar. Lo que hago es tomar una muestra representativa. La muestra es un subconjunto de la población, ¿ya? En estadística existen fórmulas para determinar el tamaño de la muestra de acuerdo al tamaño de la población. Entonces, sobre la muestra es la que se aplican las encuestas, por ejemplo, ¿no? Luego, ¿sobre qué se pregunta o sobre qué se investiga? Eso lo llamamos variable. Hay dos tipos de variables. Tenemos variables cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas son las que no se pueden medir. Por ejemplo, el distrito de residencia de una persona, el color de sus ojos o el tipo de sangre que tenga, ¿ya? Variable cuantitativa es cuando sí se puede medir, por ejemplo, la temperatura, el nivel socioeconómico, el número de integrantes de una familia. Eso sí se puede medir. Medida de tendencia central. Es una cantidad representativa de un conjunto de datos. Nos ayudan a resumir la información. Por ejemplo, aquí tomo un examen de aritmética y bueno, tengo más de 50 resultados. Establezco un promedio y esta nota representará al aula, ¿no? Y de igual forma hago con las demás aulas y luego comparo, ¿no? ¿Qué aula maneja mejor aritmética de acuerdo al área y todo lo demás? Entonces tenemos una primera medida representativa que es la media aritmética. Se representa con MA o con X raya. Si yo tengo n datos, desde x1 hasta xn, la media aritmética se halla sumando todo dividiendo entre n. Se usa para promediar edades, pesos, precios, salarios, notas, temperaturas. Ejemplo, tengo estos números, ¿cómo hallo su promedio? Este es el número de contagios de TBC en miles. Entonces sumo todo, divido entre 7. Ojo aquí que cuando yo sumo los que se repiten también, ¿ah? También los cuento los que se repiten. Ojo con ese detalle. Acá hay 7 números, divido entre 7. Me da 4. Como la respuesta es, como los números están dados en miles, entonces el promedio de 4.000 personas diarias contagiadas con TBC o nuevos casos registrados. Propiedades. Si todos los datos aumentan o disminuyen C unidades, la media aritmética también aumenta C unidades o disminuye C unidades. Si todos los datos se multiplican por C, la media aritmética también se multiplica por C. Muy bien, ¿a qué se refiere esto? Supongamos que en esta aula el promedio de edades es 18. Dentro de 10 años será 28. Ya no necesito calcular. ¿Por qué? Porque cada edad suma 10 años. Entonces la media, que es 18, suma también 10 años. Hace 5 años la media era 13. 18 menos 5, 13. Si cada edad se duplica, la media es 36. 18 por 2, 36. La media también se duplica. Si cada edad se divide entre 3, el promedio sería 18 tercios, o sea, 6 años. Todo lo que suceda con los datos sucede con la media. Aumenta, disminuye, se multiplica o se divide. Continúo. Segundo promedio, la media geométrica. Se usa cuando se quiere promediar índices porcentuales y tasas de crecimiento.
¿Y cómo se calcula? Se extrae raíz enésima del producto de los números. Supongamos que tengo estos índices de utilidades, estas tasas de utilidades. Entonces me piden la tasa promedio, aplico la fórmula. Profe, pero no me dicen que aplique la media geométrica. Yo aplico la media geométrica cuando me piden promediar índices porcentuales y tasas de crecimiento. En este caso son índices porcentuales. Sería raíz cúbica del producto. ¿Y por qué raíz cúbica? Porque son 3 índices. Veo 3 porcentajes. Operando me queda esto. Entonces el promedio es 15% trimestralmente. Segundo ejemplo. Las ventas en el último trimestre aumentaron en los 2 primeros meses 25 y 116% y disminuyó 36%. Entonces, ¿cómo son las tasas de crecimiento acá? En el primero, si aumenta 25, obtengo un 125. En el segundo, si aumenta 116, obtengo un 216. En el tercero, si disminuye 36, obtengo un 64. Raíz cúbica del producto de estos tres. Raíz cúbica porque son 3 números. 120. Entonces, en promedio, aumentó un 20%. Claro, si este 120 lo comparo con el 100%, aumentó en 20%. Luego tenemos la media armónica. Se calcula para promediar, para hallar rendimiento medio, velocidad media, tasa de productividad. ¿Cómo se calcula? Se divide n entre la suma de inversa de los datos. Ejemplo, un ciclista de Lima a Huaral va a una velocidad de 90 metros por segundo y de regreso a 60 metros por segundo. ¿Cuál es la velocidad promedio? La velocidad promedio, como ya se explicó, sería la media armónica de las velocidades. Esa es la velocidad promedio o velocidad media, ¿no? Eso es lo que se acaba de explicar. Entonces, la velocidad media sería 2 entre la suma de inversas de las velocidades. Ahí está. Y eso me da 72 metros por segundo. Operando, pues, ¿no? Muy bien. Finalmente, tenemos la medida de localización. Primero la media. La media viene a ser la media aritmética. Se representa con X raya. Sumo todo dividido entre n. Luego tengo la mediana. Para la mediana, ordeno los datos y tomo el término central. Si hay 2 términos centrales, la semisuma de ambos. Luego la moda es el término que más veces se repite. Si ninguno se repite, el conjunto de datos es amodal. Si hay una sola moda, unimodal. Si hay 2 modas, bimodal. De 2 en adelante se dice multimodal. Bien, entonces, por aquí algunos ejemplos. Veamos. Ejemplos. Para este conjunto de datos, 2, 3, 4, 7, la media aritmética o media simplemente es la suma de todos entre 4. La mediana, como hay 2 centrales, sería la ya están ordenados, sería la semisuma de las 2 centrales. Y la moda, no hay moda. No existe moda. El conjunto de datos se dice que es amodal cuando no hay moda. Muy bien. Segundo ejemplo. 2, 2, 3, 4 y 5. Para calcular la media, sumo todo, inclusive los que se repiten, y divido entre 5 porque son 5 datos. Para calcular la mediana, ordeno, ya están ordenados y escojo el central. En este caso es 3. Aquí está 3. Aquí habían 2 centrales porque la cantidad de datos es par.
Y para hallar la moda, escojo cuál se repite más veces. En este caso, el 2 solamente se repite. Se dice que es unimodal. Unimodal. Muy bien. Entonces, ahí hay un par de ejemplos sobre lo que se acaba de explicar. Sobre media, mediana y moda. Luego tenemos la medida de dispersión. Empezamos con la varianza. La medida de dispersión miden qué tan dispersos están los datos con respecto a su media aritmética. La varianza se representa de estas tres maneras. ¿Cómo se calcula? A ver, supongamos que tenemos estos datos. Se calcula primero su media, X raya, y luego se aplica esta fórmula para calcular la varianza. O sea, cada dato se resta con la media, se eleva al cuadrado, se suma todo y se divide entre n. O se aplica esta fórmula. Se suman los cuadrados de los datos, se divide entre n, se le resta la media al cuadrado. También tenemos la desviación estándar. Ah, bueno, un ejemplo. Para este conjunto de datos, yo quiero hallar la varianza. ¿Qué es lo que hago? Primero hallo la media. ¿Cómo se halla la media? Sumo, divido entre 3. 2 más 4 más 6 es 12. Entre 3, 4. Luego calculo la varianza. Ahí está. 2 menos 4 al cuadrado, 4 menos 4 al cuadrado y así. Entre 3. Esto me da 8 tercios. Estoy aplicando la primera fórmula. Si aplico la segunda fórmula, también el resultado es el mismo. 8 tercios. Luego tenemos la desviación estándar. Hay tres formas de representar la desviación estándar. Ahí está. Y viene a ser la raíz cuadrada de la varianza. Para este ejemplo, la desviación, si la varianza es 8 tercios, la desviación estándar es raíz de 8 tercios. Muy bien. Coeficiente de variación. Es una medida de un conjunto de datos que permite comparar las dispersiones de dos distribuciones distintas. ¿Cómo se calcula de esta manera? Se divide la desviación estándar entre su media, se multiplica por 100%. A menor coeficiente de variación, tengo menos dispersión. Por lo tanto, le corresponde mayor homogeneidad entre los datos. Ejemplo. Supongamos que se toma un examen de aritmética en dos aulas. En el aula A se tiene una media de 15 con desviación estándar 0,3. En el aula B se tiene una media de 16 con desviación estándar de 0,4. Vamos a hallar el coeficiente de variación de cada aula. Coeficiente de variación del aula A se divide su desviación estándar 0,3 entre 15, que es la media. Se multiplica por 100%. Eso me da 2%. Hago lo mismo con el aula B. Muy bien. Aquí observo que el aula A tiene menor coeficiente de variación. Por lo tanto, tiene menor dispersión sus datos. Por lo tanto, mayor homogeneidad entre las notas obtenidas. Mayor homogeneidad, ¿qué significa? O sea que las notas son más parecidas en el aula A que en el aula B. O sea, en el aula A pueden haber sacado 13, 14, 15, 16. En cambio, en el aula B, por ahí alguien sacó 0,5, luego por ahí sacaron 13, 14, por ahí alguien de repente sacó un 20, o sea, las notas son menos homogéneas con respecto al aula A. En el aula A las notas son más parecidas, ¿no? Diciéndolo en lenguaje ya más simple. En el aula A las notas son parecidas. No sé, todos aprobaron o todos desaprobaron o por ahí estuvieron cerca al 10 algunos, ¿no? Pero son parecidas. En cambio, en el aula B, no. Las notas son un tanto más diferentes. ¿Eso cómo lo obtengo? Gracias al coeficiente de variación. Bien, y con eso hemos terminado, porque ya esto último tiene que ver con la media, las propiedades que ya he mencionado, las propiedades de la varianza. Si todos los datos aumentan o disminuyen un valor, la varianza no cambia. Pero si se multiplica por A, la varianza se multiplica por A cuadrado.
Por ejemplo, aquí la varianza que sea 0,1 de sus edades. Dentro de 20 años también será 0,1. Hace 8 años también era 0,1. La varianza no cambia si las edades aumentan o disminuyen todas un mismo valor. ¿Cuándo cambia la varianza? Cuando todas las edades, por ejemplo, la duplico. Entonces la varianza sería 0,1 por 2 al cuadrado, o sea, por 4. Si cada edad la triplico, la varianza sería 0,1 por 3 al cuadrado, o sea, por 9. Siempre al cuadrado. Acá está. Pero si sumo o resto, la varianza no cambia. Ejemplo. Dice que la media aritmética de las propinas es 50. Si cada uno se le duplica y luego se le descuenta 10 soles, ya pues lo mismo pasa con la media. Se duplica 100, le descuento 10, 90. La nueva media será 90. Ahí está. Ahora otro ejemplo con la varianza. La varianza de los sueldos es 100. Si cada uno aumenta 50% y se le disminuye 120, ¿cuál es la nueva varianza? Ya, entonces, cada sueldo aumenta en 50%, cada sueldo. Entonces obtengo un 150% del sueldo. Luego, a ese 150% del sueldo se le descuenta 120 soles. Este es el nuevo sueldo. O sea, 150% es 3 medios. El sueldo que tenías lo multiplicas por 3 medios y luego le descuentas 120. Este descuento no afecta la varianza. Lo único que afecta la varianza es este 3 medios que se está multiplicando. Entonces, la nueva varianza, ¿cómo se calcula? La varianza que tenías multiplicado por 3 medios, pero al cuadrado. Y la varianza que tenías es de 100 soles. Entonces acá sería 100 entre 4, 25 por 9, ¿no? Y eso me da 225. Muy bien, lo que yo he explicado acá ya aparece en el PPT. Vuelvo a repetir, si cada sueldo aumenta en 50%, obtienes un 150%. Si a este sueldo le descuentas 120, obtienes este. Esta expresión sería tu nuevo sueldo. 150% es 3 medios. Si cada sueldo lo estás multiplicando por 3 medios y le estás descontando 120, este descuento no afecta la varianza por la propiedad, solamente afecta esto. Si estás multiplicando por 3 medios, multiplicas por 9 cuartos, ¿no? 3 medios al cuadrado. Muy bien, entonces eso está explicado acá y con eso hemos concluido. Pueden hacer su captura estadística 10 segundos también.
Muy bien, pasamos al problema número 1 de estadística, problema 6 de la clase, ¿no? Bien, aquí nos habíamos quedado, pasamos al 6. De 50 alumnos que rindieron el examen de cálculo, se sabe que la calificación fue un número entero de 0 a 20. Ninguno obtuvo 14 ni menos de 8. Además, dichas notas, la moda es 13, la mediana 14 y la media 13,1. ¿Cuál es la máxima nota posible? Bueno, son 50 notas, ¿no? 50 calificaciones. Como la mediana es 14, ¿sí? Y yo quiero maximizar una de las notas. Entonces, a ver, primero que el conjunto de datos tiene que estar ordenado, de menor a mayor. Entonces, el que quiero maximizar es la nota que está en el extremo derecho. Ahora, si son 50 datos, la mediana, ¿cómo se calcula? Cuando la cantidad de datos es par, sería la semisuma de las dos centrales. Como la mediana es 14 y las notas son enteras de 0 a 20, 13 y 15. Ahí está. 13 por acá, 15 por acá. 13 más 15 entre 2 es 14. Ahora, eh, para poder maximizar esto, este 13 lo voy a repetir. ¿Cuántas veces? Voy a repetirlo, dado que la moda es 13, voy a repetirlo 13 veces. Y en los demás números, acá el 15 sería 12 veces para que la moda no se repita. Y después del 15 viene el 16, también lo tengo que repetir un máximo de 12 veces. Y ustedes me dirán, profe, pero antes del 13 está el 12, pero como yo quiero maximizar la nota del extremo derecho, tomo el menor valor antes de 13, que es 8. ¿Por qué 8? Porque dice ni menos de 8. O sea, ninguna calificación tuvo menos de 8. La mínima nota 8, entonces. Voy a repetirla 12 veces. 12 veces porque la moda es 13, que se repite 13 veces. Bien, ya tengo el conjunto de datos. Para hallar esta nota del extremo derecho, ahora trabajo con la media. La media es 13,1. ¿Cómo se calcula la media? Sumando todo, dividiéndolo entre 50. Ahí está. Sumo todo, lo divido entre 50. Eso me da 13,1. Y ahí hallo la nota máxima que está representado por X. Y eso me da 18. Clave la letra C. Bien, pueden hacer su captura, problema 6. Profesor, disculpe. Sí, lo estoy escuchando. Profesor, ¿podría repetir la parte? O sea, entendí lo de para hallar el 3, o sea, representar el 13 y el 15, pero ahora, ¿por qué puso 16 y no otro valor? Ah, ok. Yo quiero maximizar esto. El 15 solamente lo puedo repetir 12 veces porque como la moda es 13 y la moda se está repitiendo 13 veces, entonces esto no puede igualar ni superar al 13. Solamente lo puedo repetir un máximo de 2. Si no, me complico, tendría dos modas. Luego del 15, la siguiente nota, ojo que son enteros, sería el 16. Entonces repito el 16 12 veces. Yo puedo escribir 17, 18, pero ya no estaría yendo el máximo. Para llegar al máximo, todas estas notas deben ser los mínimos posibles. Acá 13 y 15, porque esto es 14. Luego del 15 viene el 16, ¿no? Lo mínimo. Antes del 13 está el 12, pero lo mínimo podría ser 8, porque 8, ninguno de ellos obtiene menos de 8. El 8 lo repito 12 veces, ¿no? El único que debe repetir más veces es este 13. ¿Ahora sí se entendió o todavía hay alguna duda? Sí, profesor, gracias. Listo. Muy bien, pasamos al problema 7. A ver, voy a ver si hay preguntas en el chat. ¿Hay alguna otra consulta, jóvenes, señoritas? ¿Preguntas? Ya, vamos con 7. La deviación estándar de los sueldos en el mes de abril de un grupo de secretarias es 5 soles, dice, ¿no? Ya ahí está. Supongamos que los sueldos son X1, X2, XY. Así lo represento. Para el mes de mayo, el gerente decide
hacer dos descuentos a los sueldos 20 sucesivos del 20 y 25% y luego aumentar 500 soles. Determinen la nueva deviación estándar. Ya, esto lo vamos a hacer según lo que yo expliqué, recuerdan aquí. ¿Qué les decía yo de la variación? No cambia si es que aumenta o disminuye un mismo valor. Solamente cambia la varianza cuando se multiplica, ¿no? Ya, entonces, a ver, vamos a calcular los nuevos sueldos. A ver, primero se le descuenta un 20%, queda un 80. Luego se le descuenta un 25, queda un 75. Y luego se le aumenta 500 soles. Estos son los nuevos sueldos. Ahí están los nuevos sueldos. Ya, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? A ver, 75 es 3 cuartos. Multiplicado por 80% del sueldo anterior más 500 soles. 20, 60%. 60% del sueldo anterior más 500 soles. Eso es lo que va a ocurrir con los sueldos. 60% es 60 sobre 100, o sea, mitad, mitad, 3 quintos. Entonces, a ver, estos 500 que se aumentan, ¿afecta la varianza? No, eso no afecta. ¿Qué es lo que afecta? Va a afectar este 3 quintos que multiplica. Bien, entonces, mi deviación estándar es 5. Entonces, mi varianza es 25 al cuadrado, pues, ¿no? Y la nueva varianza, ¿cómo sería? Estos 3 quintos que se está multiplicando a cada sueldo, pero al cuadrado, multiplicado por la varianza anterior, que es 25. Bien, esto me da 9. Si la nueva varianza es 9, la nueva desviación estándar sería raíz de 9, o sea, 3. 3 soles. Así cambia la desviación estándar. Vuelvo a repetir, ahí está la solución. Primero calculo los nuevos sueldos. Si primero se descuenta un 20, queda un 80. Si luego se descuenta, son descuentos sucesivos. Si luego se descuenta un 25, queda un 75. Luego se le aumenta 500 a todo esto. Entonces, operando, me queda que los nuevos sueldos, ¿cómo se calculan? En forma práctica se calculan de esta manera. Se multiplica por 3 quintos el sueldo anterior y se le suma 500. Entonces, si cada sueldo se está multiplicando por 3 quintos y se le está sumando 500, ¿eso afecta o no la varianza? Bueno, estos 500 no afecta la varianza. La varianza solamente se ve afectado cuando yo multiplico o divido por algo el sueldo o cada dato. Entonces, ahora trabajo con mi, ahora trabajo con, con la varianza que tenía. ¿Qué me dice el problema? Me dice de que los sueldos antiguos, ¿sí? Los sueldos antiguos tienen una desviación estándar de 5. Si yo quiero ya la varianza, ¿qué hago? Elevo al cuadrado. 25 es la varianza de los sueldos antiguos. Listo. Y para calcular la nueva varianza, ¿qué hago? Como cada sueldo se multiplica por 3 quintos, la varianza que tenía la multiplico por 3 quintos, pero al cuadrado. Profe, y estos 500 no afecta, vuelvo a repetir la varianza. Esto operando me da 9. Si la nueva varianza es 9, ¿cómo calculo la nueva desviación estándar? Saco raíz acá, 3. Clave, la letra E. Bien, eso aparece ahí. Pueden hacer su captura, problema 7.
Bien, problema 8. Ernesto ahorró durante 40 días de la siguiente manera. El primer día 3, luego 15, luego 35 y así. La edad de Nino, hijo de Ernesto, coincide con la suma de cifras de la media armónica de todos esos ahorros. Ya, pues, calculo la media armónica. ¿Cómo se calcula la media armónica? Si divide n igual a 40, son 40 días, entra la suma de inversa de los datos, inversa de los ahorros. Hay que calcular esta media armónica y la suma de cifras de la media armónica viene a ser la edad de Nino. Ya, para calcular esta suma en el denominador, miren, vamos a hacer lo siguiente. Primero, este 3, este 15, este 35 es el producto de dos impares consecutivos. 1 por 3, 3 por 5 y así. Ahora multiplico por 2 arriba y por 2 abajo. ¿Qué gano con eso? Bueno, gano bastante. Estos son problemas clásicos. Miren, en el denominador tendrías el primer sumando 2 tercios. Eso es 1 menos 1 tercio. El siguiente sumando es 2 sobre 15. Eso es 1, esto es 1 tercio menos 1 quinto. El siguiente sumando es 2 sobre 5 por 7, o sea, 2 sobre 35. Eso es 1 quinto menos 1 séptimo. Entonces, cuando yo voy sumando, porque ahí estoy viendo que se suma, se van eliminando los términos 2 a 2 y me van quedando los extremos. Entonces, he multiplicado por 2 arriba y por 2 abajo para darle esta forma que ustedes ven acá. Y eliminando 2 a 2 quedan los extremos. 1 menos 1 sobre 81 es 80 sobre 81. Ahí está. Por extremos y medios me da 81. La suma de cifras 9 es la edad de Nino entonces. Ahora, ese artificio se repite en este capítulo. ¿Ah? O sea, en este capítulo es usual encontrar ejercicios donde hay que aplicar ese artificio. Por ejemplo, si yo tengo acá esta fracción, por aquí 2 por 5, por acá 5 por 8. Entonces lo que tengo que buscar es un numerador 3. 5 menos 2, 3. 8 menos 5, 3. Y esto sería un medio menos un quinto, puedes verificar. Esto sería ahora un quinto menos un octavo. Entonces va a depender de los factores que compongan el denominador para yo buscar el numerador. Si la diferencia es 2, busco un 2 arriba. Si la diferencia es 3, busco un 3. Busco formar ello, ¿no? Ese es el artificio entonces que debo realizar. ¿Y para qué? Porque usualmente eso se debe estar sumando y cuando se suma se van a eliminar 2 a 2. ¿Y qué me quedan? Siempre los extremos. Los extremos. Entonces aquí los denominadores se diferencian en dos unidades. Entonces busco ese 2 aquí. Para anotar un 2 acá, multiplico por 2 arriba, por 2 abajo. Y ahora que tengo así escrita cada fracción, sería esta resta. Y aquí se elimina menos un tercio con más un tercio. Menos un quinto con más un quinto. Menos un séptimo con más un séptimo. Y así se van eliminando y quedan los extremos. 1 menos 1 sobre 81. Eso es 80 sobre 81. Y el 80 que está arriba. Opero esto y se tiene ese resultado. Pueden hacer su captura, problema 8. Ya, paso a problema 9. Las edades de 10 sobrinos son estas. Y además me dicen que ya están ordenadas. Eso se lee acá en la tercera línea. Ya están ordenadas. Obviamente de menor a mayor porque estoy comenzando con 8 y estoy terminando con 17. Ya, ¿qué datos hay?
dice de que la mediana es 14,5. Eso es dato. La mediana, a ver, ¿cuántos datos hay? Son 10 datos. La mediana, ¿cómo se calcula? Semisuma de los dos centrales, el quinto y el sexto. Ahí está el quinto B, el sexto C. Entonces, para obtener 14,5, P vale 14, C vale 15. Listo. ¿Qué más? Luego dice que la media es 13. Eso es dato. ¿Cómo se calcula la media? Se suma todo, se divide entre 10. Sumo todo, divido entre 10, eso debe dar 13. Bueno, ese 10 que está dividiendo pasa a multiplicar 130. Ahí está. Realizando esta suma, bueno, esta suma debe dar 130, ¿no? Ojo que ya estoy reemplazando que B vale 14 y que C vale 15. Hay que hallar el valor de A, de D y de E. Bien, ¿qué otro dato hay? Dice que la moda es 15. Mira, aquí la moda parece que es 10, ¿no? Porque hay dos veces que se repite el 10. Pero la moda debe ser 15. Entonces, necesariamente, el D vale 15 y el E vale 15. Ahí está, se repite 3 veces. Y si esto es 15, pues como la suma es 130, el A es 9. Ya tengo A, ya tengo B, ya tengo C, ya tengo D, ya tengo E, ya tengo todo. Bien, dice que la edad de Liliana coincide con el quíntuplo de la varianza. Entonces, para hallar la varianza, ¿qué hago? Cada dato se resta con la media, se eleva al cuadrado. Bueno, hay dos fórmulas, ¿no? Ahí estoy aplicando la primera fórmula. Cada dato se resta con la media, se eleva al cuadrado. Ahí está. Listo. Ah, acá hay una corrección. Acá está mal tipiado esto. A ver, 8 menos 13 menos 5 al cuadrado es 5 al cuadrado, lo mismo. 9 menos 13 menos 4 al cuadrado. Ahí está, 4 al cuadrado es lo mismo. 10 menos 3 es 3. Menos 3 al cuadrado coincide con 3 al cuadrado. Y acá también. Al cuadrado, 10, 3. Luego viene 14 menos 13, 1, ahí está. Luego viene 15 menos 13, 2. El 2 se repite 3 veces, son 3 15. Luego viene el 17 menos 13, 4. Listo. Esa es la corrección. Ya, entonces, luego divido entre 10 eso y me da 52 quintos. La edad de Liliana es el quíntuplo de 52 quintos. 5 veces 52 quintos, 52 años. Clave la letra E. Bien, pueden hacer su captura, problema 9. Bien, último ejercicio, problema 10. En el problema 10 hay que repasar esta teoría. ¿Qué son los terciles? Son los valores que dividen al conjunto de datos en tres partes iguales. Entonces hay dos terciles, primer y segundo tercil. Para hallar el valor de cada tercil, primero hallamos su posición. La posición se halla con esta fórmula. La posición del iésimo tercil, donde i es 1 o 2, se halla con i por n más 1 sobre 3. N es la cantidad de datos. Por ejemplo, para hallar en 11 datos el primer tercil sería 1 por 11 más 1 sobre 3, 4. El cuarto dato es el primer tercil. Para hallar el segundo tercil, 2 por 11 más 1 sobre 3. 11 porque 11 es la cantidad de datos. Eso me da 8. El octavo dato es el segundo tercil.
También tenemos los cuartiles. Son los valores que dividen al conjunto de datos en 4 partes iguales. Hay 3 cuartiles. Para hallar la posición de cada cuartil, lo mismo. Fórmula. I por n más 1 sobre 4 ahora. Donde I puede tomar valores de 1, 2, 3. Primer, segundo y tercer cuartil. Luego tenemos también los quintiles. Dividen el conjunto de datos en 5 partes iguales. Ahí está la fórmula para hallar la posición de cada quintil. Luego tenemos los deciles. Dividen el conjunto de datos en 10 partes iguales. Para hallar cada decil, primero hallo su posición. La posición se halla con esta fórmula. Ahora, observación. ¿Qué pasa si la posición no resulta un entero? Por ejemplo, aquí nos quedó un 4, un 8. ¿Qué tal si nos queda un decimal? Entonces, supongamos que la posición nos quedó 7,2. Entonces, ¿cómo hallo el decil, tercil, cuartil? ¿Qué es lo que hago cuando es un decimal? Ya, el 7,2, ¿entre qué enteros está? Entre 7 y 8. Tomo el promedio del séptimo y octavo dato. Vuelvo a repetir. Si acá me queda un decimal en la posición, por ejemplo 7,2, el 7,2 ¿entre qué enteros está? 7 y 8. Promedio, el séptimo y el octavo dato. Ese es el valor del decil, cuartil que estoy hallando. Entonces, con esta teoría, vamos a resolver el último problema. El último problema que dice: Susana y Juliana son amigas que trabajan en el INEI. En una reunión de hoy, ambas anotan las edades de todas las personas presentes. Ahí están las edades. Ya, hay que ordenar las edades. Ahí están las edades ordenadas. Observo que hay 13 edades. Dice, determine la diferencia de las edades de Susana y Juliana que coinciden con el segundo cuartil y tercer quintil. Fórmula del cuartil. Acá lo tienen. Cuartil. I por n más 1 sobre 4. I por n más 1 sobre 4. Me piden el segundo cuartil. I vale 2. N vale 13. Son 13 datos. Repito. Me piden segundo cuartil. I vale 2. N es igual a 13 porque son 13 datos. Ahí está. Me da el 7. La posición del segundo cuartil es la séptima posición. La séptima posición lo ocupa el número 27. Entonces la edad de Susana es 27 años. Ahora vamos con el quintil. La edad de Juliana coincide con el tercer quintil. Fórmula del quintil. Ahí está. I por n más 1 sobre 5. Como yo quiero hallar el tercer quintil, I vale 3. El n 13 porque siguen siendo 13 datos. Ojo que los datos debes ordenarlos previamente. ¿Ah? Si no los ordenas, ya fuiste. Todo está mal. I vale entonces 3, tercer quintil, n vale 13. Reemplazas, te da 8,4. Te dio un decimal. Cuando te da un decimal, ¿qué hemos dicho? Se promedia, en este caso, el octavo y el noveno dato. El octavo y el noveno dato. Octavo y noveno dato, 27 más 29 entre 2, 28. La edad de Juliana es 28. Me piden la diferencia, un año. Bien, pueden tomar captura. Problema 10. Muy bien, y para terminar la clase, jóvenes, clave de propuesto. Con eso hemos terminado la clase. Si tienen alguna pregunta, queda un minuto. Caso contrario, nos vemos nuestra última clase, que es la próxima semana. Un abrazo virtual a todos y gracias por su participación y escucha.